Buenos días, bendecido día. Hoy tenemos un día especial, si bien estamos todos en casa por razones que no son nuestras, sino porque son razones de alguien o de algunos, pero tenemos que seguir adelante. Vamos a estar hablando en este día y días siguientes de la oración. Primeramente debo decir que hay imágenes o escrituras que nos muestran y o dicen lo que somos, pero muy pocas veces vi oí algo tan cierto y clarificador como lo que ocurre en la película que les he recomendado, que obviamente hemos visto con Verónica, ¿no? La película es La Cabaña, o como está en inglés, yo lo voy a pronunciar a mi manera, The Shack, que puede verse gratuitamente tanto en YouTube como por quienes tienen Netflix, y además está en castellano. Yo creo que muchos de ustedes ya la han visto y vamos a poder seguir tanto la película como lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Por mandato de Dios vamos a ver el tema de hoy, la oración, dividido en tres prédicas o tres partes. Una va a ser qué es orar, que es la que vamos a estar viendo el día de hoy. La otra es el Padre Nuestro y la otra es lo que decimos y sobre todo vamos a ver una conclusión de lo que hemos dicho y hemos hablado. ¿Qué es orar? Jeremías 33:3, voy de nuevo. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Debemos entender que todos podemos y debemos entrar en comunicación con Dios o comunión con Dios a través de la oración. ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios, es comunicarte con tu Padre en el nombre de Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo. Juan 16:13 dice el Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El versículo 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El versículo 15 nos manifiesta todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Toda palabra de Dios es palabra que realmente debemos tener para continuar y para avanzar y para crecer en esto que Dios nos ha dado, que es el reino de los cielos. A través de su Hijo, de su unigénito, de su amado, de Cristo, es cuando empezamos a entender que hay un reino de los cielos. ¿Quién nos enseña? El Espíritu Santo nos ayuda, nos guía, nos enseña a orar eficazmente. Romanos 8:14 dice el Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, o sea, querido Padre. Nosotros somos adoptados para continuar en el poder de Dios bajo el Espíritu Santo. Versículo 8, capítulo 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Realmente me detuve aquí porque sé que realmente muchos de nosotros no hacemos caso a lo que el Espíritu Santo nos dice, a lo que el Espíritu Santo nos aconseja y a cómo el Espíritu Santo nos guía. Quiero refrescar palabras que ya hemos visto y hemos dicho, que Dios ya vivió nuestras vidas. Él ya estuvo en el camino que escribió para cada uno de nosotros. Y Él está en nosotros a través del Espíritu Santo. No, no dudes, no tengas temor. No es nada malo, es algo bueno, muy bueno. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, vemos que Dios era el que guiaba nuestras vidas, el que manejaba nuestras vidas, igual que ahora. Pero antes lo hacía Él solo. Y muchas veces quizás no comprendíamos por qué se comportaba de la manera que se comportaba. Mas, sin embargo, debemos entender que Él mandó a su unigénito, a su Hijo amado, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando Él resucitó, ocurrió algo que realmente estaba escrito, pero que tenemos que entender, es así. Ya Dios no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Él escribió cuándo nacemos y cuándo morimos. Pero en el durante, en el mientras tanto, no tiene nada que hacer. Porque Él mismo nos dijo que no intercedería nunca más, ni haría nunca más nada contra del hombre. Esto lo dijo luego de que inundó la tierra, cuando conocimos la historia de Noé. Y lo ratificó cuando Cristo resucitó. El que tiene nuestras vidas es Cristo, mas Él nunca va a hacer nada en contra nuestra, al contrario, todo lo va a hacer a favor. Es muy importante instruirnos en las Escrituras porque ellas nos darán entendimiento y sabiduría para orar eficazmente. Y estamos hablando de eso, ¿cómo oramos? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, la voluntad de Dios, no la mía, no la tuya, Él nos oye. Y en el versículo 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, siempre y cuando que sea conforme a su voluntad, no a la mía. Entendamos que esto que estamos viendo es cómo debemos orar. Y yo a veces me equivoco, no se piensen que la tengo clara, ¿eh? A veces no hago caso al Espíritu Santo. A veces pido por mi voluntad, por mi forma, por lo que yo quiero. Y dejo de lado la voluntad de Dios y lo que Él quiere. Por supuesto, nada me es satisfecho. ¿En el nombre de quién debemos orar? Debemos orar al Padre en el nombre de Jesús para que nuestras oraciones sean oídas. El único nombre dado a los hombres para que sea un mediador por nosotros es el nombre de Jesucristo. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, así será hecho. Por eso, cuando ustedes lean algo de lo que enviamos desde nuestro ministerio, el camino, la verdad y la vida, siempre dice en el nombre de Jesús. No oro por mi nombre, no ores por el tuyo, porque no serás reconocido y Dios no podrá atender tus reclamos.
Por eso el único nombre dado a los hombres para que sea un mediador por nosotros, por cada uno de nosotros, es el nombre de Jesucristo, quien dio su vida por vos y por mí, quien sufrió los azotes y murió en el Calvario. Ahora, la oración que nosotros hacemos es un deleite. Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Debemos entender que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, no solamente recibimos al Espíritu Santo, sino que nuestro corazón duro pasa a ser un corazón blando, un corazón de Dios, que Él nos entrega para cambiar nuestra posición, nuestra postura. Cuando hablas con Dios sinceramente y con tu corazón y en el nombre de Jesús, sentirás la presencia de Dios, que te llenará de alegría en tu corazón y te deleitarás en Él. Esto lo encuentras en Salmos 16:11. Sentirás, dice el Señor, la presencia de Dios, que te llenará de alegría tu corazón. Vivimos angustiados y preocupados por lo que va a venir, pero no te preocupes, dice el Señor, porque de eso me ocupo yo. Ocúpate de mí, de lo que te he mandado, de lo que te he dicho, de lo que te he hablado y por lo que te he puesto en el lugar donde hoy estás. Cuando hablas con Dios sinceramente, Él te llenará de su Espíritu Santo y tendrás satisfacción, fortaleza, paz, alegría en tu corazón. No lo dijo José María, lo dijo Dios. Y lo encontrás en Efesios 5 del 18 al 20. Todo lo que hablamos en nuestro ministerio está basado en la palabra de Dios. Lo que vas a encontrar en tu Biblia o en cualquier Biblia, porque allí está, porque es la palabra de Dios. Precisamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos guiarán para no orar mal ni pedir mal. Este es un problema que tenemos, los cristianos fundamentalmente, los hombres de fe. La palabra de Dios y el Espíritu Santo nos guiarán para no orar mal ni pedir mal. En Santiago 4, versículo 3 dice el Señor, pedís y no recibís porque pedís mal. Es importante definir claramente lo que vamos a pedir. Saber cuál es nuestra mayor necesidad. Estudiar, tener una pareja, resolver un conflicto con alguien o con mi pareja, tener un trabajo rentable, tener un trabajo digno, sanear nuestra economía, tener o cambiar una vivienda, tener un auto, por sanidad, por liberación para alguien o para mí. Por lo que sea que vas a orar o a hablar o pedir. Debe ser algo concreto y no podemos al otro día cambiarlo. Me pasa con gente que ministro, que Dios puso en mi camino y en el camino de Verónica, en nuestro camino, y que ahora entienden claramente lo que Dios les transmitió. Y por eso van a pedir, le digo, declaralo, decretalo, establecelo como lo que va a venir. Y dicen, así lo hemos hecho, mas sin embargo, al otro día, no es así. Cambiaron. O vuelven a lo que era su voluntad, su carne. Carnalito, dice lo que hemos visto. Debemos orar por algo concreto y no podemos cambiarlo. Por ello decimos que el Espíritu Santo debe guiar y debemos permitir que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, nuestra oración, nuestros pedidos. Y no que sea como la palabra
de Santiago 4 para gastar en vuestros deleites. Porque pedimos mal, nos equivocamos. No procedemos como Dios nos pide, sino como nosotros queremos. Es muy fácil esto, la oración es fácil, no es complicada. Dios nos guía, Dios nos pone en el lugar adecuado y nos da la palabra para que nosotros podamos pedir y pedir bien y para que seamos bendecidos, liberados, sanos, como decía anteriormente, en el nombre de Jesús. Hay enemigos de la oración. Uno de los enemigos de la oración es la carne. Mateo 26, versículo 29. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Creo que tanto tú como yo sabemos que no estamos hablando de nosotros, sino que estamos hablando de Jesús. Y que esto aconteció en la noche de Getsemaní, cuando Jesús realmente se quebró. Jesús tenía sangre en las venas, ¿eh? Jesús era carnal, como nosotros. Jesús era hombre, Dios pero hombre, y debió vivir como hombre y soportar todo lo que soportan los hombres, pero lo vivió bajo la credibilidad de su Padre, bajo la fe y bajo lo que tenía, que era el Espíritu de Dios. Versículo 40 dice: vino luego a sus discípulos Jesús y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Lo que nos pasa, sí, decimos tantas cosas, mas sin embargo, cuando tenemos que cumplirlas, cuando tenemos que hacerlas, cuando tenemos que ejecutarlas, algo nos pasa. Nos olvidamos. El versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es tu cuerpo y tu alma. Estos son los principales opositores a tu vida espiritual y a tu vida de oración. La carne y tu alma. Cuando ores y te des sueño o cansancio, persevera y sé constante hasta que con esto se vaya de ti. Y así tú puedas disfrutar la presencia de Dios. Cuando ores y tu mente esté inundada de pensamientos de afán y de distracción, échalos fuera y coloca tu mente en Dios. Mente en Dios. Dejemos la carne, dejemos el cuerpo, dejemos la caja que nos contiene. Amparémonos en el Espíritu Santo. Otro de los enemigos de la oración es el ambiente exterior. Cuando ores, el enemigo tratará de colocar distracción exterior y de repente, cuando vas a orar, te llaman por teléfono, te visitan, cosa que no ocurre hoy. Estamos con una pandemia, no debemos recibir visitas ni visitar a nadie. Seguramente es un momento ideal para conectarnos con el Señor. No quiero decir que Dios haya puesto esta pandemia, son los hombres, pero lo que se puso con un afán de distracción, con un afán de destrucción, con un afán de muerte, de asolamiento. Sin embargo, hoy estamos más unidos que nunca. Qué locura, ¿no? Por una pandemia más unidos que nunca, pero si recordamos palabras anteriores que Dios puso en mí, Dios es una locura, ¿no? El Espíritu Santo también. Debe vencer todo esto para ser un hombre o una mujer de oración. El ambiente exterior. Alguien que realmente nos visita constantemente, que vive a nuestro alrededor. Y yo le decía a alguien, cuando vamos a orar tenemos que saber muy bien el nombre de quién
lo que le sucede y dónde vive. ¿Por qué dónde vive? Porque no es lo mismo orar, interceder por una persona en Cutralcó, en Plaza Winkle, que en Buenos Aires, en Jujuy, en San Juan, en La Rioja. Yo agradezco a cada una de las personas que están en el lugar donde están, que han llegado a nuestro ministerio para orar, para pedir, porque cada uno de ellos en el lugar donde está ha recibido la palabra de Dios y la instrucción de Dios para orar y orar bien, eficazmente, como dice la palabra. Porque cada lugar es distinto, cada sitio es diferente. El diablo y sus demonios se mueven. Llega un momento en que la oración es una guerra contra el mal. No estamos peleando contra carne ni contra sangre, sino contra huestes y majestades. Así dice la palabra. Contra ellos peleamos. Contra ellos debemos hacer guerra contra el mal. Pero sabemos que hay algo fundamental en nuestras vidas, que con Cristo somos más que vencedores. Que con Dios nunca se pierde, que con Dios siempre se gana. Cuando tú hables con Dios, bendícelo, alábalo, ámalo. Toda oración en donde nosotros ponemos a Dios como bendito, como alabado y como amado, trae una recompensa. En Mateo 6, versículo 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Por eso, orar es un privilegio. Orar es ganar. Orar es amar a Dios, es bendecirte y bendecir por quien tú estás orando. Amados de Dios, esta es la primera parte de lo que el Señor nos entrega respecto a la oración. Vamos a continuar unidos en el poder del uno para la oración precisamente, y para sanar, para librar y para bendecir a todos los que lo necesitamos. Amén.